La primera onda es un do tocado en una flauta dulce. La segunda es el mismo do, pero tocado en un violín con el arco. Y la tercera es el mismo do tocado en un clarinete. Podemos observar que la amplitud y longitud de onda es igual en los tres ejemplos. Lo que produce esa complejidad son los armónicos de cada instrumento. Gracias a este fenómeno físico es que tenemos gran diversidad de instrumentos musicales. Y me gustaría que te quedaras con esta idea. La diversidad crea riqueza. Vamos a empezar hablando de los instrumentos que integran una orquesta sinfónica. Sí, yo sé, hay muchos otros tipos de orquesta. La riqueza cultural del mundo es enorme, pero tendremos que comenzar hablando de la orquesta que surgió en Europa porque inevitablemente, por razones históricas, es la que tendrá influencia en el resto del mundo. Y porque también así entenderemos muchas de las obras de las que hablaremos en este canal. Así que vamos primero a asomarnos un poco a la historia de cómo se fue formando esta orquesta. Y como siempre, lo haremos con recomendaciones musicales. Número 1. El Orfeo, fábula en música de Claudio Monteverdi. Esta obra fue estrenada en 1607. Si bien no es la primera ópera que se compuso, sí es la que establece la estructura del género ópera, y la primera en darle más importancia a la parte musical. Monteverdi agrupó para esta obra a 40 músicos, con violas, violines, flautas, oboes, cornetas, trompetas, trombones, claves, arpas y 2 órganos pequeños. Se trataba de una instrumentación poco usual para la época. Estamos hablando de finales del Renacimiento. La trascendencia de la orquesta en esta obra se puede apreciar desde que inicia, con una introducción totalmente instrumental a la que Monteverdi llamó sinfonía. Se trata de un tema que primero va a ser tocado por los alientos metal. Después por las cuerdas y los alientos madera. Y finalmente, otra vez por los alientos metal. Esa misma distinción de los instrumentos también se podrá apreciar en diferentes escenas. Por ejemplo, para los pastores tendremos asignados a los alientos madera. Y en las escenas del inframundo podremos escuchar a los alientos metal. El Orfeo de Monteverdi es, sin duda, una de las obras más emblemáticas y trascendentales en la historia de la música académica occidental. Número 2. Alceste de Jean-Baptiste Lully. Al igual que en la obra anterior, en esta, la música todavía estará relegada a un papel secundario, puesto que ocurre durante una ópera o, como era la costumbre de la época, podría ocurrir durante una danza o un ritual religioso. Es decir, la música todavía no era el show central, todavía no era la protagonista del evento. Y Lully tiene un importante papel en esta historia, puesto que cuando llega él a una posición de poder en la corte francesa en 1653, se le asigna una banda de violines. Y es así como él pudo disponer no solamente de violinistas, sino también de flautistas, cornetistas, trompetistas, y empieza a formar bandas y a componer música y a exigirles también cierta disciplina, cierto virtuosismo y además cierta sincronización a la hora de tocar. Por ejemplo, que los violinistas movieran lo más sincronizadamente posible el arco entre ellos, incluso que se movieran ellos también de manera sincronizada. Y esto hizo que la gente se empezara a fijar más en los músicos y que sus bandas, por lo tanto, empezaran a tener más visibilidad. Y esto, empezó a crear una especie de círculo virtuoso. Y no solo eso, además empezó a influir en bandas de otros países como Alemania e Italia. Es por eso que en este punto te recomiendo escuchar y sobre todo ver a Le Concert des Nations tocando la suite Alceste. Alceste es una ópera, pero en este caso se hizo un extracto de obras instrumentales para volverlo una suite concertante. El conjunto musical es prácticamente el mismo que en el Orfeo de Monteverdi, pero aquí podrás apreciarlo visualmente mucho mejor. Número 3. Concerto Grosso número 4 en Re mayor de Arcangelo Corelli.
Para 1680, la importancia de la música instrumental era tal que tenemos a un compositor llamado Arcangelo Corelli que escribió 12 conciertos, ahora sí, exclusivamente para música. Ya no eran parte de una ópera, ya no eran parte de un ballet, ni siquiera de un ritual religioso. Eran los conciertos para ser escuchados y vistos por el público. Además, estos concerti grossi influyeron en lo que sería después la sección de cuerdas de la orquesta sinfónica, puesto que constan de un concertino, que en este caso podrían ser 2 violines que van tocando la melodía principal y el grosso de la orquesta que van acompañando a esa melodía principal. El ejemplo que te pongo en pantalla es The Voices of Music, pero existe también una gran interpretación de Le Concert des Nations que te dejo en la descripción. Número 4. 2 de las más de 100 sinfonías de Haydn. Ya entrado el siglo XVIII, en el clasicismo, la orquesta ya tenía su propio nombre y ya era reconocida como una institución artística en casi toda Europa. Sin embargo, este periodo aún se caracterizará por el predominio de la sección de cuerdas. Por ejemplo, en la Sinfonía número 45 de Haydn, compuesta en 1772, aunque ya se incluyen oboes y cornos franceses, estos solo van a doblar y reforzar, algo así como dar otro color a la línea que hacen las cuerdas. Por cierto, en esta sinfonía, conocida también como Los Adioses, en el último movimiento, los músicos irán abandonando poco a poco el escenario, hasta que al final queden solamente 2 violines. Esta fue una manera en la que Haydn le había pedido al príncipe para el cual trabajaba que le diera vacaciones a sus músicos, puesto que llevaban tocando una temporada más larga de la usual. Quédate con este dato porque sentará un precedente en el estatus de los músicos como trabajadores profesionales. En contraste, la Sinfonía 104, conocida también como Sinfonía Londres, presenta una instrumentación más grande y variada. Esta fue compuesta en 1795. Ya casi pegándole al siglo XIX. Aquí podrás observar una participación más activa de los alientos madera, como la flauta transversa y el oboe. Los alientos metal, digamos que siguen siendo un apoyo para las cuerdas, pero tendrán mucha más participación que en la Sinfonía de los Adioses. Este sonido orquestal de Haydn tendrá mucho parecido con las primeras sinfonías de Beethoven. Número 5. Sinfonía 3, Heroica de Beethoven. Digamos que a Beethoven le tocó inaugurar el siglo XIX, un siglo en el que las orquestas adquirieron mucha mayor importancia. Tanto así que se crearon más orquestas, a la par que dentro de las orquestas también empezaban a crecer el número de instrumentistas. Aunado a esto, los músicos se especializaban aún más en un solo instrumento. Al mismo tiempo, se empezaron a construir instrumentos con mejores rangos tonales y dinámicos. Es decir, los instrumentos ya podían sonar o más grave o más agudo y además más fuerte. Esto le empezó a dar a los compositores todavía más herramientas expresivas. Y para mejorar la receta de nuestro Beethoven y que no haya falla en su trascendencia, los compositores adquirieron libertad creativa, debido a que ya no componían para un patrón, sino que empezaron a componer de forma independiente. La primera obra orquestal en la que Beethoven evidencia esto es en la Heroica, la Sinfonía número 3, compuesta en 1803. Aquí sí, la participación de los alientos es indispensable para el desarrollo de los temas. Hay pasajes en donde los metales son los que llevan la línea principal, mientras son las cuerdas las que acompañan. Y hay pasajes hermosos en donde las maderas se van pasando la línea melódica. Y todos intervienen en equilibrio para construir una sonoridad hermosa.
Y es así como Beethoven anuncia el inicio del romanticismo. Y bueno, a partir de aquí los compositores empiezan a dar vuelo con estas nuevas herramientas. Podríamos pasarnos días hablando de cómo los compositores posteriores a Beethoven explotaron todas estas posibilidades sonoras dentro de la orquesta. Pero ahora mi intención es presentarte a las familias y a los instrumentos que integran a la orquesta como la conocemos hoy. Número 6. Guía orquestal para jóvenes de Benjamin Britten. La gran cantidad de orquestas y la libertad creativa de los compositores hizo que, a partir del romanticismo, las orquestas fueran diferentes entre sí. Es decir, los compositores podían solicitar cuántos y cuáles instrumentos querían. Esto significa que, si bien podemos hablar de un estándar de instrumentos dentro de una orquesta sinfónica, la realidad es que estos irán variando de compositor en compositor y de obra en obra. Sin embargo, para dar a conocer el estándar de orquesta sinfónica, Benjamin Britten compuso en 1945 una guía orquestal. Esta nos presentará primero a las familias de los instrumentos, comenzando por los alientos madera. Después los alientos metal. Las cuerdas. Y las percusiones. Después presentará a cada instrumento de cada familia y por último los hará interactuar en una hermosa, de verdad, hermosa y magistral fuga. Se trata de una obra con fines didácticos, pero con una estética y emoción imperdibles. Número 7. El bolero de Ravel. En palabras del mismo Ravel, esta obra no es más que un estudio orquestal. Por eso se trata de un tema, con su respectivo contratema, que se repiten una y otra vez con la única variación del timbre y del crescendo que progresa sin detenerse de inicio a fin. Es más o menos como la teoría del color, que si mezclo rojo con amarillo da naranja, o que si mezclo amarillo con azul da amazul. De la forma más evidente, vamos a notar que la melodía la va tocando cada vez un instrumento distinto. La flauta, el oboe, el clarinete, el fagot. Pero si queremos verlo de forma completa, hay que prestar atención a los 3 planos sonoros de la obra. Va a iniciar el plano rítmico con la tarola al mismo tiempo que el plano armónico con las violas y violonchelos. Cuatro compases después iniciará el plano melódico con la flauta. Ravel no solo fue jugando con el timbre en la melodía, sino también con el timbre en el ritmo y la armonía. Por ejemplo, escucha cómo la flauta, al finalizar su participación melódica, comienza a tocar la parte rítmica junto con la tarola. Los que también hacen eso son la trompeta y el corno francés. Creo que esta obra es la mejor oportunidad para empezar a escuchar de forma polifónica. Número 8. Cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky con orquestación de Ravel. Y es que si había alguien que había estudiado obsesivamente la orquestación, ese era Ravel. Y lo podemos apreciar en esta obra originalmente escrita para piano y posteriormente orquestada por él. Aquí vamos a hacer un ejercicio similar a lo que hizo Ravel con el bolero. En Cuadros de una exposición se habla de diferentes cuadros y entre algunos de ellos hay un tema llamado Promenade. Así que vamos a escuchar un fragmento del Promenade 1 original en piano. Antes de escuchar la versión orquestal, dime
¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué instrumentos pondrías? Vamos a escuchar lo que hizo Ravel. Ahora podremos ver que hay otros 3 promenades dentro de la obra. Se trata del mismo tema, solo que tendrá un carácter distinto. Vamos a escuchar el segundo. Y ahora vamos a escuchar cómo representó Ravel ese carácter. Y así podríamos hacer eso mismo con cada pieza de la obra, comparar la versión original de piano con la versión orquestal de Ravel. O simplemente podemos escuchar toda la obra en piano y luego toda la obra con orquesta. Ambas versiones son un deleite, aunque al final notaremos que la diversidad tímbrica que la orquesta ofrece es evidentemente más expresiva y por lo tanto resultará más emocionante. Es algo así como leer el libro y después ver la película. Y es así como llegamos al final de este video. Espero que te des la oportunidad de escuchar todas las recomendaciones. Como siempre, te dejo los links en la descripción. Y en esta ocasión te dejaré también una playlist de Spotify con las obras de las que hablamos en este video. Y pues cuéntame, ¿qué instrumentos de la Orquesta Sinfónica conocías? ¿Cuáles son tus instrumentos favoritos? ¿Y cuál es tu obra sinfónica favorita? Por favor, no olvides dejar tu like, suscribirte si es que aún no lo has hecho, comparte el video con tus amigos y nos vemos en el próximo.